Hola inversores, si acabas de llegar a este vídeo y no has visto la primera parte de la charla, te dejo el enlace al vídeo en la descripción. Bueno, te vuelvo a añadir. Víctor, ahora vamos a hablar un poquito de tu cartera de acciones. Creo que antes me has dicho que no tienes empresas que no repartan dividendos, ¿verdad? Exacto. 100% de las acciones que tengo están pensadas en una estrategia de dividendos. Ujú. Y me Y imagino que además, tampoco tienes fondos ni ETFs. nada, ni fondos, ni ETF, ni acciones de crecimiento. Y es más, el 100% de mi cartera hoy día está enfocado en el mercado local chileno. Ujú. Estoy sumamente concentrado aquí actualmente. Sí. Pues bueno, la mitad de mis preguntas ya derrumbadas. No hay Pero diversificación en nada, ningún país. podemos adaptarlas, pero claro, Nada, diversificación quizás por sector, sí. Esa es, diversificación por cantidad, pero por ahí país, tenemos. no. Me has pillado, me has pillado. ¿En qué sectores inviertes y en cuáles no? ¿Tecnológicas, farmacéuticas? Bueno, de partida el mercado chileno es bien acotado. Hay creo que 250 empresas, de las cuales 50 o 100 son un colegio, un club deportivo que no sé por qué razón salieron a bolsa y que prácticamente no tienen grandes movimientos. Entonces, los sectores que tenemos acá son bien acotados. Eh, un sector, por ejemplo, es el sector financiero a través de bancos. Los bancos acá en Chile, creo que Álvaro lo comentó, en Chile tenemos una moneda, por así decirlo, que está indexada a la inflación, que es la famosa UF. Entonces, los bancos lo bueno que tienen es que en periodos de alta inflación ganan mucho dinero, al contrario de lo que pasa en la mayoría de los otros países. Por lo tanto, banco es una industria que está presente. Las otras empresas son las famosas AFP, administradoras de fondos previsionales, que nosotros acá en Chile tenemos un sistema de jubilación que es de ahorro individual, de capitalización individual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de nuestro trabajo todos los meses se nos va descontando un porcentaje que va a esta cuenta de ahorro para nuestra jubilación. Y esa cuenta se invierte en distintos multifondos, se le llama acá, que son como distintas carteras en función a perfil. Es básicamente un fondo mutuo. El tema es que estas administradoras son instituciones privadas y ellas cobran una comisión por administrar esas carteras y por lo tanto estas AFP generan ingresos a través de las comisiones. Por lo tanto, mientras exista el modelo y mientras la gente trabaja, esta empresa gana plata. Los costos son bajísimos porque no hay mucho que hacer, la verdad, ¿no? Entonces tienen muy buenos márgenes, buen flujo de caja y es una industria que hay grandes poderes detrás también. Entonces, esa es otra industria financiera. No hay, por ejemplo, aseguradoras como tal, pero hay holdings que dentro de su estructura tienen un par de aseguradoras. Esa también hay una empresa que tengo acá. Eso más o menos desde el punto de vista financiero. Después la parte más productiva están las clásicas, por ejemplo, la embotelladora de Coca-Cola, que es invertir en Coca-Cola indirectamente. Lo bueno que tienen estas empresas es que estas sí tienen, por así decirlo, una diversificación territorial, porque la industria no está solamente en Chile, sino que también están en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, y eso me da, entre comillas, una pequeña diversificación territorial. De consumo tenemos esa, luego las de energía o utilities también. Tengo empresas de gas, empresas de electricidad, empresas de agua. ¿Qué más? A ver, justo aquí al ladito lo tengo. Inmobiliario también, dentro del mundo similares a los REITs. Los REITs. Claro, tenemos aquí, por ejemplo, hay algunas empresas que hay dos grandes grupos. Están los fondos de inversión inmobiliario, que finalmente tienen características distintas a acciones inmobiliarias, porque los fondos tienen fecha de cierre, tienen otras condiciones, en cambio
las acciones que su desempeño es construir bienes raíces, ese es otro grupo importante. Y creo que lo último que me queda es básicamente eso, ya algunas empresas más industriales que generan infraestructura, cosas así. Pero eso básicamente es entre financiero, inmobiliario a través de bolsa y energía utilities y productiva entre productiva y consumo defensivo. Vale. ¿Se podría decir que estás diversificado en 3, 4 sectores, más o menos? Eso, más o menos 4 grandes sectores dentro de lo que es disponible acá. ¿No? Se podría decir que financieros, porque los REITs y después fondos. Me ha sorprendido que bueno, no es fondos, es como bancos que te proponen fondos. Sí, esos son fondos inmobiliarios. Entonces, el fondo es dueño de... el fondo reúne plata y con esa plata compran participaciones en inmobiliarias o en algo, en bodegas, por ejemplo, en centros logísticos, oficinas. Entonces, ese fondo, la diferencia que tiene con las acciones es que el fondo tiene una fecha de caducidad, tiene una fecha límite. Si el fondo cierra, lo que hace es que, según los activos y todo, se le devuelve, por así decirlo, la plata al fondo y alguien más compra la participación de todas estas sociedades. Y si el fondo se renueva por votación, el fondo sigue generando renta. Pero es un fondo que está enfocado en rentas y eso es lo importante. Como hablábamos en el capítulo anterior, a mí me interesan mucho las rentas, porque hay fondos que son de crecimiento, donde tú colocas el dinero, ellos desarrollan proyectos inmobiliarios y tú no vas a ver el resultado quizás de aquí a 5 años. En cambio, estos son fondos de renta. Vale. Bueno, pues la verdad que no lo conocía, pero bueno, yo tampoco es que conozca mucho fuera de España y fuera del mercado americano, así que muy interesante. Son dividendos. Imagínate si llevamos la inversión inmobiliaria o de piso tradicional, pero a una escala muchísimo más grande. Entonces, imagínate que tú y varios amigos y familiares juntan un capital y con ese capital compran un piso. Vale. Ese piso lo alquilan y esa renta se reparte proporcionalmente entre los que pusieron el dinero. Eso es básicamente lo que hace el fondo. Y obviamente tú por hacer toda esa gestión, como fondo cobras una comisión. Ese es como en una escala muy reducida, más aterrizada, lo que hace un fondo, pero esto ya lo hace con edificios completos y cosas por el estilo. Sí, creo que ya sé lo que dices. Nosotros tenemos como no sé si llamarlo banco, como un sitio, bueno, empresa que se llama Urbanitae, y ahí sí que puedes invertir como en inmobiliaria sin tener que organizarte tú, los inquilinos, salidas, entradas, llaves, un poco lo que has dicho en la primera parte, ¿no? Porque sí que el mundo de la inmobiliaria es complicado, es complejo, no es un pasivo 100%. Claro, no, ellos se encargan de todo, ellos sí. Y lo bueno es que tienen contratos con grandes empresas y si alguien se va, ellos se encargan de traerlo, se encargan de las remodelaciones y obviamente todo eso va en la cuenta de resultados como gastos y costos del negocio. Las comisiones, la misma comisión que tú le pagas a ellos por administrar es también parte del gasto y todo. Entonces, y por ley también ellos tienen que entregar el 90% de todo el beneficio que generan. Entonces, es un fondo que está pensado en flujo, en dividendos. Es bien interesante. Sí, claro que sí. ¿Y tú buscas un dividendo creciente o un alto dividendo en tus empresas? Yo diría que hoy en día, como afortunadamente nosotros primero hicimos este patrimonio inmobiliario al inicio y luego, como te contaba, pasé de ser empleado a independiente, a emprendedor, lo que mejor se ajustaba a este diseño de vida eran vacas lecheras, que son empresas que entregan alto payout,
un alto dividendo proporcionalmente a lo que cuestan, Ujú. porque yo necesitaba ese piso, ese colchón, que si el día de mañana me iba mal por X motivo, tuviese cómo sostenerme. Entonces, bajo esa lógica, las empresas de GI o de crecimiento no me servían, porque no tenía el espacio para estar 15 años esperando Ya. esa mayor rentabilidad por dividendo. Entonces, no quiere decir que no tenga, pero por ejemplo aquí mis DGI me dan un 6% de retorno anual solo por flujo, y eso para mí es poco. ¿Ya? Las vaquitas Ah, lecheras me dan un 10, 12 ¿cinco? Wow. claro, y a veces, lo que pasa es que Chile también estuvo muy castigado en el 2020-21 y la bolsa estaba pero botada. ¿Ya? Era hora de comprar, ¿no? Tú Era hora compraste. de... Ahí fue donde uno tenía que poner a prueba esa convicción y toda esa teoría que dicen que hay que comprar en la bajada, porque hoy día, Sí, después de la guerra, todos somos generales, pero en el momento no era fácil tomar la decisión. estoy de Yo acuerdo. afortunadamente me cargué mucho a una industria que estaba muy castigada, y hoy día, imagínate, el dividendo que me pagaron el año pasado es, es el equivalente a lo que yo invertí hace 3 años atrás. O sea, casi un 100% de retorno sobre la compra de hace 3 años atrás. Sí, sí. Obviamente los precios han ido subiendo y Claro. el precio ponderado se ha ido ajustando, pero si yo solamente tomo ese papelito que compré hace 3, 4 años atrás, todos los años ya se paga. Ujú. Sí, sí. Entonces, sí, era un contexto muy, muy especial, es irrepetible. Ojalá no vuelva a pasar porque la incertidumbre también Ya. nos juega en contra a veces, pero, pero sí, las rentabilidades que yo busco hoy día son más bien pensadas en una vaquita lechera, algo que me dé flujo, que si el día de mañana no puedo trabajar o me voy, no sé, a España a la jornada y estoy un mes sin generar nada, no me Ujú. afecte. Mm. Entiendo. ¿Y qué haces si una empresa recorta su dividendo? ¿Te ha pasado? ¿Lo recorta en qué sentido? ¿En que lo deja de pagar o lo baja? O lo baja o lo recorta totalmente, pero claro, recortar totalmente ya es el caso extremo. Claro. Como Pero, te decía, acá en Chile, por la ley de sociedad anónima que conversamos el capítulo pasado, las empresas están obligadas a entregar al menos el 30% del beneficio. Por lo tanto, si una empresa corta el dividendo, significa que no tuvo beneficio. Y una empresa sin beneficio, lo más probable es que nunca entre en mi cartera. ah, pues entonces nunca has tenido ningún problema de Siempre recorte. me llega el dividendo. Yo siempre tengo una frase que es como palardear, pero yo nunca he perdido en la bolsa, Ah, porque el día de mañana quizás me puede llegar un poco menos, pero yo sé que me va a llegar algo. ¿Ya? claro. Entonces, eh, recorte de dividendo no. Que me bajen el dividendo, yo entiendo que es parte del ciclo y que es parte de este juego, porque van a haber algunas empresas que quizás este año me van a pagar menos, pero van a haber otras que me van a pagar más. Entonces, al Ujú. final, la gracia de esta diversificación es considerar el flujo que te entrega la cartera completa más que una empresa en particular. Hay empresas que efectivamente han ido bajando sus beneficios, sus utilidades, y por eso el dividendo es menor. Pero no es que la empresa, por ejemplo, haya decidido bajar el payout sin una justificación, porque eso también es importante. La empresa puede bajar el dividendo hoy, pero si está capitalizando ese dinero, lo está acumulando para hacer una inversión más importante a futuro, yo estoy conforme con eso. Siempre y cuando, y esto también es importante, siempre y cuando que la empresa tenga la capacidad de rentabilizar ese dinero más grande de lo que yo lo puedo hacer. En palabras concretas, si yo a mi portafolio le puedo, o a mi compra le puedo sacar un 6% de retorno, Ujú. el ROE de la empresa tiene que ser mayor al 6%. Porque si la empresa toma ese beneficio y lo hace crecer a un 10%, por ejemplo, es mejor a que me entregue ese dinero y yo lo haga crecer a un 6%.
Pues sí. Entonces, hay ciertos casos donde se justifica y no me preocupa porque sé que la empresa tiene un alto ROI. Cuando me Mm, molesta, entre comillas, es cuando una empresa, pero es que es lo mismo, yo no estoy invertido en una empresa que entrega menos de un 6% de retorno porque no claro, me sirve. entonces no, es casi imposible, ¿no? Que te corten totalmente el dividendo. Exactamente. Ujú. Fíjate que nunca había, creo que nunca había podido transmitir esta idea tan bien como lo hice hoy día, ni siquiera en los cursos. Eso ¿Ya? es bueno, ¿no? Sí, sí, por eso lo quería reforzar. Que la empresa cuando tiene un beneficio tiene que ser capaz de hacerlo crecer más alto de lo que tú tienes la capacidad de hacer crecer. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, Berkshire Hathaway? Que ellos logran rentabilizar ese capital a más de un 20% anual y por eso los inversionistas están felices de que no les paguen dividendos. Y eso a Ya. veces puede sonar como medio contraintuitivo, pero es mejor que la empresa haga crecer el dinero a que lo haga crecer yo. Mm, sí, sí. ¿Y cómo gestionas el riesgo y la volatilidad de tu cartera? A ver, el riesgo yo diría que a través de la diversificación. Como sé que estoy concentrado 100% en un país, el riesgo geográfico no lo tengo gestionado. O sea, si el día de mañana el país se va al carajo, yo me voy con él. Claro, Y si soy vives súper, ahí, sí. Sí, claro, soy claro. súper consciente de eso. Quizá un poco por las industrias, por ejemplo, las empresas de gas invierten en Perú, Colombia, las embotelladoras en Argentina, Mm, Uruguay, pero aún así sigo siendo Latinoamérica. Entonces, la gestión territorial la tengo muy poco gestionada. ¿Cómo lo logro gestionar más el riesgo? A través de la diversificación. Hoy día creo que tengo como 25 empresas aproximadamente y ah, eso, claro, cuando algunas bajan, otras suben, unas pagan más, otras pagan menos, y eso me da la tranquilidad eh, de que la cartera completa se mueve a una tasa aceptable para mí. ujú. Y lo de la volatilidad es un tema, pero es un tema totalmente opuesto a lo de la mayoría de las personas. Para mí, Chile este año, el 2025, ha sido una de las bolsas que más ha crecido a nivel mundial. Y para mí eso ha sido terrible. Terrible porque todas las acciones han subido de precio. Y ya no puedes recomprar. Y no puedo comprar, o me cuesta más tomar la decisión, o a veces como que tengo que sacrificar un poco de retorno. Si antes compraba mi dividend yield era un 10%, ahora me tengo que conformar con un 6-7%, por ejemplo. Y Mm, eso en el patrimonio global obviamente baja mi rentabilidad. claro. Ujú. Es curioso porque yo veo cómo mi patrimonio va creciendo todos los meses y antes tenía, no sé, $100.000, después a los 2 meses son 120, a los 6 meses ya son 150 y uno debería alegrarse por eso, naturalmente, pero cada vez que veo que va creciendo, digo, chuta, cada vez hay menos oportunidades. Y lo Pues peor es que cuando bajan las acciones, a veces ocurre que te encuentras sin caja o sin la suficiente caja como para comprar esas ofertas que uno claro, quisiera. que son rebajas al final, es ir de compras. Exactamente. Yo creo que es importante tener este fondo de oportunidad, le llaman algunos. Sí, ¿Ya? Siempre tener una caja guardada para aprovechar las caídas, porque todos los libros te dicen que hay que aprovechar las caídas y es buena noticia cuando la bolsa baja, pero si te encuentras sin capital, sin dinero, ahorro para invertir, la oportunidad pasó y no la aprovechaste. ya, eso es una pena, pero a Sí, veces pasa. Por ejemplo, ahora bueno, la bolsa americana ha bajado mucho, no sé mm, si la chilena también, no ha por lo que seguido dijo Trump, subiendo, ha por los seguido subiendo aranceles. increíblemente. Lo que pasa es que Ah, también estamos en años de elecciones y como que el mercado apunta a que hay un cambio y eso es un gobierno, o sea,
la teoría dice que debería salir un gobierno más pro mercado y que debería beneficiar a las empresas. Eso yo No, creo que es la causa de que haya subido tanto. bueno, Entonces, pues está ajeno un poco a todo lo que está pasando en el contexto macroeconómico. sí, me sorprende porque en España han bajado, bueno, han caído bastante y ha sido un buen momento para muchos inversores de comprar empresas buenas a buen precio. Entonces, Exacto. pues gracias a Trump, ¿no? Para los inversores que tienen ahí el dinero, que esperaban la caída, han visto la caída, han aprovechado y ya estamos viendo cómo la bolsa está volviendo a subir y ya los que no han invertido se han quedado sin la oportunidad de compra. Tal cual. Tal Sí, cual. sí. Entonces, la volatilidad la gestiono muy bien porque cuando hay caída es una buena noticia. Creo que esa es una de las ventajas que tiene la inversión por dividendo, Sí. que cuando hay caída nos alegramos. Es raro, ¿no? Sí, muy Los raro. que invierten en value dirán, uy, qué mal que baje, pero nosotros nos Sí. alegramos. Qué sorpresa. Eh, eh, Sí. eh, cuesta mucho transmitir eso y va relacionado con lo que hablábamos también en el capítulo anterior, la diferencia entre el flujo y el patrimonio. Porque claro, mi patrimonio va creciendo, pero mi flujo ya no va creciendo a la misma tasa. Y a mí personalmente no me importa tanto cuánto crezca mi patrimonio. Yo sé que la rentabilidad total es tanto el dividendo como el crecimiento, lo tengo súper claro, pero el patrimonio no paga el pan de No hoy paga día. dividendo. Claro, entonces necesito el dividendo, el flujo, y eso es lo que realmente yo me fijo. Mm. ¿Y con los dividendos los vuelves a reinvertir o lo utilizas para tus gastos mensuales? Hoy en día estoy todavía en la etapa de reinvertir el 100% de los dividendos. Parte de mis metas anuales es, porque como te comentaba, yo trabajo independiente, entonces en la medida que mi negocio, mi trabajo me siga dando lo suficiente para mantenerme, el dividendo se sigue reinvirtiendo. Se sigue reinvirtiendo, se reinvierte. Si el día de mañana, por X motivo, mi ingreso baja y necesito utilizar el dividendo, lo voy a utilizar, pero como un caso de emergencia. Vale. Y en el peorcísimo de los casos, si ya incluso con el dividendo no me alcanza, claro, tendría que Vender. vender acciones para poder sostenerme. Entonces, tengo estas como tres capas de seguridad. El ingreso, Sí. bueno, hay un colchón, por supuesto, que está guardado. Esa sería la segunda capa. El mismo dividendo es la tercera capa y el capital sería esta cuarta capa. Entonces, hoy en día, afortunadamente, mi negocio me sirve para mantenerme todos los meses, todos los años, y por lo tanto esto lo puedo seguir reinvirtiendo. Vale. Si en algún momento voy a vivir, por ejemplo, de esta renta, hoy día lo veo difícil. No, todavía no lo logro visualizar y no me lo imagino porque, como te comentaba el capítulo pasado, yo hoy día estoy viviendo mi día ideal. Y ese día ideal incluye el trabajar en algo que me gusta también. Yo no soy de esa visión del salir a recorrer el mundo, del nómada digital y perderme o estar en la playa 6 meses. Hoy día no lo veo, no lo veo. Quizás más adelante no lo sé, pero hoy día no. Me gusta mi casa, me gusta mi espacio, me gusta el compartir con gente, el trabajar, el aportar y el recibir una compensación económica. Por eso a mí me agrada mucho. Ya, yo probablemente voy a ser de esos IFs que siguen trabajando. hasta, hasta que te aburras, tú O- seguirás trabajando. ojalá que sea así, realmente deseo que sea así. Pues sí, sí. Mm, Yo es que no veo nada malo en trabajar si es algo que te gusta, ¿por claro, qué no? Es que todo el mundo dice, no, mi sueño es dejar de trabajar, pero ¿y si tu trabajo te gusta, por qué tendrías que dejar el trabajo? claro. Es que ese sueño yo creo que está sustentado en que estás en un trabajo que no te gusta. Exacto. Pero si logras cambiar ese trabajo, encontrar algo que te guste, feliz, pues, feliz. Todos queremos hacer algo que nos gusta. Ujú. Mm, Y la pregunta que te voy a hacer es muy interesante, mm, ya que, bueno,
yo no conozco mucho los mercados de Latinoamérica. Ajá. ¿Has observado alguna diferencia entre los inversores chilenos y los de otros países de habla hispana? Yo creo que la gran diferencia que tienen es que muchos de los inversores de habla hispana tienen los ojos puestos en Estados Unidos. Ah, Es como naturalmente todos los ojos están puestos en el mercado norteamericano. En Chile, si bien, bueno, pasa en todo el mundo, obviamente en Chile también hay gente que tiene los ojos puestos en el mercado norteamericano. Y no sé si será porque yo estoy sesgado y me rodeo de personas que invierten en la bolsa local. Yo siento que igual hay un mayor interés en el mercado local a comparación de otros países. ah, Por ejemplo, me acuerdo una vez hablamos con Sebastián Toro de Arena Alfa, que es un canal de YouTube bien grande. Él es colombiano y en Colombia hay empresas dividenderas muy interesantes. Claro, hay mucho menos, serán unas 7, 10 empresas como mucho, pero aún así su enfoque siempre es en crecimiento, en norteamericano y todo lo demás. En cambio, yo aquí en Chile le pregunto a alguien que invierte y es muy consciente de que en Chile hay oportunidades y se puede hacer algo, al menos acá. sí. Yo creo que de lo que me habéis dicho tanto Álvaro como tú, ¿Mm? en Chile lo bueno es el alto dividendo, ¿no? Porque como las empresas están obligadas a dar dividendo, aquí en España, bueno, y en Estados Unidos, hay empresas que son muy buenas, pero no dan dividendo. Y Correcto. eso a veces lo echas en falta, ¿no? Que esas empresas den un poquito, bastante de dividendo. Claro, Sí. claro. Mm, Ahora yo entiendo también, bueno, dado que el mercado chileno te pone esta condición, las empresas que llegan acá no son empresas realmente de crecimiento. Entonces, es también como un filtro, porque claro, ah, si tú dices, oye, la legislación me va a obligar a entregar el 30% de dividendo y yo quiero crecer, mejor me instalo en otro lado. En ya. cambio, en cambio, las empresas acá ya saben esta condición y dicen, en realidad yo ya soy una empresa madura, no necesito el 100% para seguir creciendo, me basta con ese 70 o menos y por lo tanto estoy dispuesto a quedarme aquí en Chile. Aparte que en Chile las grandes empresas están controladas por grandes familias también. Mm, Entonces, no es como en Estados Unidos donde el más grande inversor tendrá un 10-15% de la empresa o un 20%. Acá no, aquí puedes tener el 98% del control sobre la empresa o el 51%. Entonces, al final, los que toman las decisiones en este caso son estas grandes familias. mm, Y eso puede ser bueno o malo, porque si a ti no te gustan las decisiones que está tomando esa familia, pero te gusta la empresa, entras en un conflicto. claro. Me gusta la empresa, pero no me gusta quienes administran la empresa. En cambio, si te gusta la empresa y además le crees a estos controladores, mejor Mm, todavía. Es más fácil tomar esa decisión de quién toma las decisiones. sí. Entonces, es curioso eso del mercado chileno. Tiene muchas particularidades que lo hacen bien entretenido. Ujú. ¿Y cuál sería tu opinión sobre las inversiones alternativas, como por ejemplo inmuebles, criptomonedas, crowdfunding, frente a las estrategias de dividendo? Mira, totalmente válidas. Yo creo que lo más importante en el inversionista es invertir de acorde al proyecto de vida que tú tengas. Si dentro de ese proyecto de vida está, por ejemplo, pucha, seguir trabajando, ahorrando y tratar de hacer crecer este patrimonio lo más rápido posible, el dividendo no es lo tuyo. Ya. Está bien, súper válido, criptomonedas, inmuebles. Yo conozco gente que vive de sus rentas inmobiliarias, hay gente que le gusta este tema de tratar con las personas. Nosotros bromeamos con Álvaro. Hay gente que le gusta ir a destapar WC de la gente o ir a pintar paredes. Le gusta.
Y eso está súper bien, lo encuentro que es válido. Ujú. Pero si estamos pensando en flujo, en tiempo libre, en no estar tan dedicado a la inversión, yo creo que la inversión en dividendos es insuperable. Te Ujú. libera mucho de tiempo, de estar involucrado. Siento yo, a lo mejor no es así, pero por lo menos los resultados hasta ahora me han demostrado que no es necesario estar tan involucrado en la inversión y tú recibes tu ingreso pasivo y bien. Ujú. Entonces Sí, va a depender de lo que tú busques como persona. entiendo. Y me imagino que si comparamos la inversión en dividendos con la inversión inmobiliaria, el pro más grande, por así decir, sería que la inversión en dividendos es mucho más pasivo que la inversión en inmuebles. Sí, de todas maneras. Mira, yo te voy a enlistar y comparar estos dos mundos, porque afortunadamente los viví los dos. Nosotros partimos mucho con el inmobiliario y después fuimos migrando al dividendero y eso tiene sus razones. La primera de ellas es el tema del capital. Para poder tener un inmueble tienes que tener una entrada, un pie muy grande, 20.000, 30.000 euros, ¿cierto? Del 10, 15, 20% del valor total del activo. En cambio, para comprar acciones, hoy día aquí en Chile con $10, $5, tú puedes comprar una acción. Entonces, el acceso al activo ya es más barato. Mm. Lo siguiente tiene que ver con la... A ver, voy a tratar de no olvidarme porque son tantos que a veces me enredo y quiero que no se me escape ninguno. Lo segundo es la concentración que tú tienes en el activo. Por ejemplo, un bien raíz, 20.000 euros, o si lo tienes pago, 200.000 euros, por ejemplo, ese activo está concentrado en un solo lugar. Depende única y exclusivamente de el arrendatario en este caso. Si esa persona por X motivo o se queda o se va, te puede generar un daño sobre el total del capital en este caso. En cambio, las Mm. acciones, ese mismo capital tú lo puedes diversificar. Y si bien una industria quizás se va a piso, tienes todas las otras que te lo compensan o te lo sostienen por un tiempo. Entonces, el tema de la diversificación también creo que tiene su ventaja. Otro tema es la velocidad de liquidar, de vender, porque el día de mañana, si tenemos cualquier emergencia y necesitamos tomar dinero de algún momento, de algún lado, las acciones un par de clics y listo. En cambio, el inmueble es muy lento, muy lento. Yo tengo un inmueble hace más de un año a la venta y ahí está. Entonces, Mm. imagínate que lo hubiese necesitado de verdad, estaría muy complicado. Entonces, Claro ese que sí. otro efecto también. El resto es la pasividad que tienes, lo que hablábamos recién. Mm. Hay que lidiar con gente, hay que resolver problemas. Incluso si tú tienes alguien que te lo administre, esa persona a veces te llama y te dice, Víctor, hay que cambiar el piso, ¿quieres el A o el B? El A, listo, ya. Esa llamada ya te saca un poco de esta pasividad del ingreso. Yo siento que con las acciones dividenderas efectivamente tienes que hacer un gran trabajo al inicio para identificar los buenos negocios y en la medida que vas comprando, definir una técnica de valorización para ver si entras o no, Mm. pero eso es todo. Ese es todo como el trabajo que hay que hacer, muy entre comillas. Igual quizás hay que estar atento un poco al mercado, pero creo que no tanto como la gente piensa. Efectivamente, sí. Había otro punto, tiene que ver con, bueno, es que estos ya son temas un poco más del mercado local, la fiscalidad, por ejemplo. Aquí en Chile Muy tenemos, interesante. Sí, claro, sí. tenemos hartos beneficios tributarios para la inversión inmobiliaria. De hecho, las rentas de los arriendos no tributan, no entran a nuestra renta, hasta dos propiedades, y eso es muy bueno. Ah, La ¿no? compraventa también. Tenemos hasta 8.000 UF, que eso hoy día serán unos 200.000 euros, que si yo compré, por ejemplo, a 100 y vendí a 150, tuve una ganancia de 50. ¿Ya? Ujú. Yo tengo hasta 200.000 en los cuales no pago impuesto a la venta. ¿Ya?
acumulativos. ¡Qué Es muy, maravilla! ¡Qué sí, maravilla! sí, es Estoy, espectacular. estoy flipando, Jolín. Ojalá hubiese Puedo, eso en España. claro, puedo tener hasta 200.000 euros de plusvalía que no entran a mi lugar. Ya superado eso, obviamente todo ya se considera ganancia. Wow. Pero por otro lado tenemos lo que es el impuesto territorial, que son las famosas contribuciones. Entonces, todos los años tenemos que pagar un impuesto por el solo hecho de poseer el activo. Y Sí. ese impuesto ha ido subiendo mucho y es un impuesto oculto que la gente no considera en sus cálculos. Es verdad que el dividendo tributa cuando entra y aplica en tu renta, pero como comentábamos, tenemos este crédito fiscal que en Chile sigue siendo beneficioso. Entonces compensa, por así decirlo, el hecho de que el dividendo entre a la renta. Entonces, también ahí hay un factor importante a considerar. Y lo otro es que el activo en sí, el inmobiliario, se va depreciando con el tiempo. Los materiales se van gastando, la lluvia, el uso. Generalmente aquí tenemos garantía hasta 5 años sobre las instalaciones y luego de los 5 años, coincidentemente, las cosas empiezan a fallar, ¿cierto? Tuberías, pisos, ventanas, techo, y eso hay que cambiarlo y eso presenta un gasto, un costo. En cambio, en las acciones no tenemos esos gastos operativos, por así decirlo, más allá de la comisión que pagamos por la compra y venta. ¿Ya? Pero no tenemos gastos por custodia, al menos en las brokers que nosotros tenemos, no tenemos ese tipo de gastos. Y había algo más, lo más importante, la rentabilidad. Nosotros hablamos ya de algunos rangos de rentabilidades que yo podía obtener o que pudimos obtener aquí en Chile entre un 6 a un 12% incluso de rentabilidad. En un piso, a no ser que compres una oportunidad tremenda, yo 5, 6, 7% como retorno por flujo solamente, es muy difícil obtener más que eso. Yo Ya. creo que el bien raíz está mucho más pensado en la plusvalía, en el apalancamiento. Ahí creo que anda muy bien en el crecimiento patrimonial. Puede ser un muy buen vehículo. Pero si es por rentabilidad, por flujo, a mí por lo menos la bolsa me da hasta el doble y más. Entonces, mismo capital, más flujo. No sé cuántas te habré enumerado, deben ser unas 6, 7. Unas cuantas, sí, sí. Claro, y ya por eso yo me terminé de convencer. Insisto, no es que sea lo mejor, pero estas son mis razones de por qué yo personalmente me incliné más por la inversión en Sí. dividendos. Si me dejas añadir una pequeña cosita que acabo de pensar, y ¿Mm? es que cuando tienes un piso, el piso es físico y no se puede mover, mientras que las acciones, bueno, tú te vas, si tú, por ejemplo, te quieres ir a vivir a Estados Unidos, te llevas tus acciones contigo, pero la casa se queda ahí, no puedes mover la casa ni nada. Entonces esa es una Exactamente. gran diferencia. Claro, y tienes que gestionarla donde estés y ni hablar si esa casa era tu casa propia. Sí. Yo siento que te amarra, además, te ata. Mm, Entonces, sí, sí, sí. sí. En Chile existen, bueno, los ocupas. Sí, sí, yo diría que quizás no tanto como está hoy día en España, he escuchado, pero existen de todas maneras. Vale. Hay un Otra, cierto... otra cosa que le quita los pros a las inversiones en inmobiliarios. Los Sí, ocupas. correcto. Mm, Nosotros no hemos tenido mala experiencia, pero ya el solo hecho de que la persona se demore un día más del plazo establecido no significa que la persona se va a ocupar. Pero imagínate el estrés de pensar solamente de que eso podría llegar a ocurrir. sí. Eso es súper agotante. O sea, yo me acuerdo que una persona se pasó de un día, la contacté, no me respondió y me pasé 1000 películas. Y eso es muy agobiante. Finalmente no llegamos a ocupaciones, pero lo pasé muy mal el solo hecho de imaginarme de que eso podría llegar a ocurrir. Sí. Ya, es que no sé si existe la ley de. Bueno, en España tenemos una ley que no sé si es ley o no, pero digamos que le da más derechos al inquilino
claro, por ejemplo, a los ocupas a que se queden en una casa que al propio propietario, ¿no? Y eso es un exacto. poco, pues da miedo. Tienes un piso, si está vacío, miras así por todos lados, pones cámaras, porque como se te meta alguien, no puedes echarlo. Es muy difícil y sí, eso Y es aquí lo malo. también, sobre todo las familias con hijos, es muy, muy, muy difícil. Sí, sí, Y si lo quieres hacer, además te va a costar mucho porque hay que ir con abogado, hay que hacer un juicio. Entonces, efectivamente. estás perdiendo, no te está llegando la renta. Tienes que pagar la hipoteca y además tienes que gastar en temas legales. Al final tu rentabilidad se fue, Menos claro, negativa. Sí, sí. exactamente. Eh. Pero bueno, ya dejamos esta... ha habido mucho hate con la inversión inmobiliaria. Vamos a dejar... No, no sé. Mire, yo conozco gente que vive de su renta inmobiliaria y tradicionalmente ha sido un buen instrumento, pero también hay que ponerle contexto, o sea, las condiciones de hace 10, 20 años atrás quizás no eran las mismas de hoy día, las tasas Ya, hipotecarias son distintas, el tema social es distinto también, la calidad es muy distinta a lo que había antes. Entonces, claro, quizás antes puede haber sido muy maravilloso y lo otro, que antes no era tan fácil comprar acciones como ahora. Entonces, yo coincido que quizás hace un par de años era efectivamente una gran opción. Hoy día ya. lo pongo en duda, no quiero decir que sea peor, Ujú. pero hoy día hay opciones que quizás podrían ser mejor. A eso es lo que voy. Y podrían. Quizás me equivoco y justo nosotros hemos tenido muy buenos aciertos también con algunas inversiones inmobiliarias. O sea, en 3 años nuestra casa se valorizó en un 60% y eso grande, muy alto. Ujú. Algunas propiedades que daban buen flujo, buen retorno y todo. Si no, más bien es la parte no económica. Eso yo creo que hoy día por lo menos a mí me pesa más. No, no todo es número en la inversión. Ujú. Entiendo, sí. ¿Y qué hábitos diarios o rutinas te han ayudado a mejorar tu disciplina financiera? Eh, A ver, pensando específicamente en el tema financiero, un hábito es reinvertir siempre los dividendos. Eso es algo que a mí me llega Sí. el dividendo, quizás si estoy muy ocupado dejo pasar un par de días, lo acumulo y lo reinvierto. Eso es un hábito que me ha ayudado a ir creciendo esto. Ujú. Cuando nosotros comprábamos inmuebles, por ejemplo, comprábamos los pies, la entrada en cuotas. Por lo tanto, nos obligábamos a todos los meses ir pagando esa entrada. Era como Ujú. una forma de obligarnos, en vez de ahorrarlo nosotros, lo íbamos pagando con tiempo. Entonces, Ujú. también el hábito del ahorro y el de ir todos los meses aportando una inversión es un Ujú. hábito importante. Pero Sí. yo diría que hoy día los hábitos como tal son hábitos que hemos podido extrapolar en otras áreas de la vida. Por ejemplo, la disciplina. La disciplina hoy día la podemos extrapolar a la alimentación, a la salud, a las relaciones y a la inversión, que es hacer todos los días o periódicamente la misma acción independiente de lo que esté pasando. Ese es un hábito. Ujú. Eh, Es ese el es un, DCA, ¿no? ¿ah? Dollar Cost Average. Es una manera de invertir, el DCA, Dollar Cost Average, ¿no? Exacto, exacto. ¿Te refieres a eso? Sí, Ujú. sí, yo no soy muy partidario del dollar cost average, pero sí de hacer repetitivamente, pero claro, calza un poco con esto. Calza un poco con... Se parece la estrategia, sí. Sí, correcto. Ujú. La otra es la disciplina uno, el otro es la constancia, que no es lo mismo que la disciplina, Eh, porque la disciplina creo yo que no te sirve si lo abandonas en 6 meses. Tú puedes ser disciplinado por 6 meses, pero mm, es mucho mejor ser disciplinado y en 5 constante. años, en 10 años, correcto. Sí, Entonces sí, la sí. constancia también es un hábito que hemos ido cultivando insisto, creo que es mucho más importante cultivar hábitos porque el hábito lo puedes extrapolar a otras áreas de la vida.
a los negocios, a la salud, a las relaciones. Entonces, por ejemplo, un hábito que nosotros tenemos con mi señora es todos los días nos levantamos, vamos al gimnasio la primera hora del día. Eso es la analogía de pagarse uno mismo primero. La primera hora del día yo me la pago para mí y está pensada en mi yo del futuro, en un Víctor que va a poder disfrutar la vida, se va a poder mover, va a tener mejor recuperación, todo eso desde el punto de vista físico. Y el mismo patrón tú lo puedes aplicar a la finanza. El primer ingreso que llegue, la primera porción la destino para mi yo del futuro, para que en su jubilación al menos tenga un ingreso que le pueda sostener. Entonces, es bien curioso cómo los hábitos los puedes extrapolar al tema financiero y así como los hábitos que hoy día tienes del mundo financiero los puedes extrapolar a los temas de la vida. Yo diría que constancia, disciplina y eso, por muy cliché que suene, funciona. Sí, los empresarios te dirían constancia, disciplina, los youtubers, constancia, disciplina. Esa es la clave. Eso es lo que me han dicho a mí y lo que nos dicen a todos. Y funciona. Y por algo coinciden, ¿no? Hay un factor común. Y será cierto entonces si todo el mundo lo dice. O igual no. Bueno, sí, sí. Vamos a dar por hecho que sí. ¿Y cómo te mantienes actualizado sobre mercados, tendencias y nuevas oportunidades de inversión? De nuevo, aquí soy lo más atípico. Yo no leo noticias, no veo páginas web del mercado, nada. Me aíslo totalmente del ruido. Hoy día la única fuente de información que tengo es el Club del Dividendo, que es una comunidad de todos los exalumnos que han pasado por nuestro curso. Ellos son los que comentan, oye, tal empresa anunció dividendo, oye, el payout lo bajó, lo subió, la rentabilidad da tanto, da más, menos, miren, salió esta noticia, ¿qué les parece? Se arma un pequeño debate y ahí yo me hago una idea amplia de la situación. Entonces, hoy día mi principal fuente de información son las comunidades. Nada de noticias, nada de diarios, nada de gráficos. Para mí, la comunidad. Porque en la misma comunidad se genera el debate y yo sé que son personas que la gran mayoría o dentro de del 100% de su estrategia, una parte está pensado en el dividendo, en el flujo. Entonces, a mí me sirve más el input ese que una noticia de una corredora de bolsa que su intención es comprar y vender. No me sirve su mirada. A eso es lo que voy. Claro, sí, sí. Hay que verlo desde el punto de vista de tu estrategia, por así decirlo. Exactamente. Y algunos piensan que puede ser negativo porque hay que saber de todo y es muy importante abrir la mente. Pero en este caso particular yo considero que no. Yo considero que es mejor aislarse de todo el ruido y enfocarte solamente en lo que se ajusta a tu estrategia. Vale, sí. Es una buena manera de ver las cosas. Sí. Y ahora, si pudieses volver atrás en el tiempo, ¿qué consejo te darías a ti mismo al inicio de tu carrera? Que se olvide de la inversión. No puede ser. Sí, que se dedique a ganar dinero, que invierta más en mí mismo que colocar dinero en inversión. No sé si alguna vez has escuchado del libro La Vía Rápida del Millonario. Sí. Es un libro muy recomendable que a mí me cambió totalmente la forma de ver las inversiones y le encuentro toda la razón, que la inversión financiera es el camino, la vía lenta, y que la vía rápida son los negocios, el emprendimiento, y claro, me hubiese encantado haber empezado ese camino con mucho más tiempo, porque asumiendo, obviamente, de que hubiese tenido los mismos resultados, pero antes, hoy día ya estaría, pero más que despreocupado. Ahora igual esa pregunta a veces me genera un poco de ruido porque las decisiones que estoy tomando hoy día son gracias a todas esas experiencias que logré vivir. O sea, el darme cuenta de que mi carrera no era lo que quería,
el darme cuenta de que el trabajo en el que estaba no me gustaba, me movió, me permitió, por ejemplo, independizarme, me permitió certificarme como coach, me permitió invertir bajo la estrategia de dividendos. Entonces, si no hubiese tenido esas lecciones, esos dolores, quizás no estaría parado donde estoy hoy día. Quizás ese Víctor del pasado igual necesita darse cuenta por sí mismo que hay cosas que no van a ser como uno quiere a no ser que haga un cambio. Entonces es difícil hacer esa pregunta, pero claro, si pudiese agarrar estos últimos 5 o 6 años y llevarlos cuando tenía 20, por ejemplo, sí, lo llevaría, pero con todo el conocimiento y el aprendizaje que tengo hoy día. Ahí cambia un poco la cosa. Es necesario equivocarse a veces. Sí, el error es lo que te hace aprender, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, ya estamos llegando al final de esta charla. ¿Podrías destacar algún libro o un recurso que consideres fundamental para los que quieren aprender sobre inversiones y negocios, aparte del libro que has dicho antes? Qué bueno que dijiste de negocios, porque de inversiones debo tener unos 2, 3 en mente, pero de negocios se me abre un mundo gigantesco. A ver, de inversión específicamente, bueno, el libro de Hosan Harker, los libros de Gregorio creo que son muy buenos y es lo justo y necesario. Los dividendos uno mienten, cómo hacerse rico con dividendos. Con esos 4 grandes libros yo creo que uno tiene más que suficiente, siempre pensando en la estrategia de dividendos, por supuesto. Y de negocio, a ver, La vía rápida del millonario, creo que te abre la mente a lo que significa el invertir. Hay un libro que combina tanto la inversión como los negocios que se llama Libertad Financiera de Rainer Zitelmann. Es un libro como negro que tiene como una paloma dorada al medio, que también hace estudios a muchos millonarios y coinciden que las grandes fortunas se han hecho a través de los negocios. Entonces, se hace un negocio, se vende, se invierte en renta fija y listo, tengo la vida segura. Obviamente, llegar a ese negocio vendible no es fácil. Y eso es lo que cuesta. Y luego, por ejemplo, para poder quizás complementar estos ingresos o empezar a aumentarlo, hay unos libros de Alex Hormozi, es un norteamericano, marketer, y tiene 2 libros muy buenos que es 100 Million Offer y 100 Million Leads. El de 100 Million Offer lo que te enseña es a vender tus servicios, que básicamente es cómo vender tu conocimiento. Lo bueno de eso es que tú no necesitas un gran capital para empezar, ¿cierto? No tienes que comprar un almacén, rentar nada, es tomar lo que sabes, compartirlo con otro a cambio de una retribución monetaria. Creo yo que esa es la manera más eficiente de comenzar. Después ya esto lo puedes ir escalando. Y ahí habla de la ecuación del valor, que creo que es importante conocerla, y es el valor per sí, lo mismo que la empresa. Una cosa es el precio y el otro es el valor que tú entregas. Así como hay formas de calcular un valor, un precio objetivo de una empresa, hay formas de calcular el valor que percibe la gente por un servicio. Son 4 variables, 2 que hay que amplificar y 2 que hay que reducir. Las 2 que hay que amplificar es la probabilidad de éxito que va a tener la persona, ¿ya? Si yo te enseño, por ejemplo, a invertir en dividendos, tú de alguna manera tienes que ver que es posible, ¿ya? Y eso se hace a través de testimonios o demostrando resultados, que es lo que hacemos mucho nosotros. Mostramos nuestra cartera y le decimos, mira, todo esto que te he prometido es posible porque yo lo hice, ¿ya? O porque alguien más lo hizo. Y el otro es que tú tengas la suficiente autoridad para poder ofrecer eso que tú estás ofreciendo, ¿ya? Yo te prometo esto y te lo prometo porque yo lo tengo. Y lo que hay que reducir es el tiempo de entrega en el que tú vas a obtener el resultado. Si yo te puedo generar un resultado en menos plazo, va a ser mucho más atractivo, por supuesto. Y el último factor es el esfuerzo y el sacrificio que tengo que hacer. Si yo te puedo mostrar un resultado
con menor esfuerzo y menor sacrificio, obviamente va a ser más interesante. ¿Ya? Y él comenta la típica ejemplo de una cirugía bariátrica y comer bien y hacer ejercicio. La cirugía bariátrica te va a costar, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 euros, pero entras y al otro día sales con el resultado listo. Cero esfuerzo, cero sacrificio, en el menor tiempo posible y con un especialista que te garantiza un resultado. Y por eso cuesta 20.000 euros. En cambio el otro vas a necesitar unos 2-3 años de alimentación, de ejercicio, de constancia, de que ni siquiera sabes si lo vas a lograr, porque si abandonas a mitad de tiempo, todo el trabajo no va a servir de nada, y eso lo puedes hacer gratis o con muy poco dinero. ¿Sí? Ahí tienes la comparativa. Aquí me desvié totalmente del tema, una pequeña clase de marketing, De pero negocio. me fascina y que a mí me hizo mucho sentido cuando lo leí. Qué chulo. A mí también me gusta mucho el mundo de los negocios. Sí, es muy apasionante. Qué Con chulo. esos libros ya tienen suficiente. Es una Sí, forma yo creo que ya. sí, es una forma de subir el ingreso, ¿ya? De esta variable que hablábamos del valor futuro, el capital. Una forma que tenemos de aumentar nuestro ingreso es ofreciendo servicios, nuestro conocimiento. ¿Y cómo podemos aumentar el valor percibido? A través de esta famosa ecuación. Entiendo. Bueno, ¿te ha gustado esa entrevista? Ah, sí, sí, muy bien. Me lo pasé muy bien, tanto en la primera parte como en esta segunda. Agradezco las preguntas, hay algunas preguntas que son muy buenas y en la medida que uno también va teniendo más entrevistas, siento que uno puede compartir mejor ciertos conceptos. Así que te agradezco también la instancia de poder compartir mi experiencia, mi camino y mi visión, que a veces puede ser media curiosa, de dedicarle poco tiempo a la inversión, de una estrategia distinta. Creo que es bueno poder compartir otras miradas también. Claro que sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias a ti. ¿Quieres comentar algo antes de despedirnos? Es tu minuto de oro. No, nada. Primero que todo, felicitarte, Sara, por la iniciativa que estás tomando. Creo que es un gran aporte al mundo, a la comunidad. Los invitados que estás trayendo también son súper buenos y espero que esto llegue también a tu generación. ¿Ya? Creo que le hace un gran servicio a esa generación, porque es distinto escucharlo quizás de nosotros a alguien que está tomando la batuta en ese mundo. Así que invitarte a seguir la constancia y la disciplina en este camino. Gracias, gracias. Sí. Sí. ¿Y dónde podemos saber más sobre ti y tu contenido? Víctor.sánchez.segura en YouTube, en Instagram y aquí en golive.cl ya para cosas más específicas, servicios, programas de coaching, ¿no? O cosas por el estilo. ¿Ya? Tengo un programa que es más inicial para gente que se quiere ordenar con el dinero y hay otros programas ya pensados en inversionistas, quizás que han descuidado algunos ámbitos de su vida, su salud, sus relaciones o su trabajo y quieren compensar eso. Hay programas de coaching de vida para inversionistas también. Así que puede ser interesante para quienes nos ven. Muy bien. Y para acabar, dime a 2 personas que piensas que podrían ser interesantes entrevistar en mi canal. A ver, y que no hayan estado, eso es lo difícil. Con tanta gente ya es imposible. Claro, es más complejo, pero ¿quiénes podrían ser? Como cada vez sigo a menos gente, me cuesta un poco pensar la respuesta. Claro, Álvaro es naturalmente la primera persona que se me viene a la mente. Ya, pero no. Pero Álvaro ya estuvo y dio ahí una clase magistral. Sí, pero va a volver, bueno, espero que vuelva. Sí, Tú seguro que sí. también, tú también. Me ha Todo. encantado, encantado. Mira, Gracias. quizás yo invitaría a personas que hablen un poco más de el camino de la inversión más que la parte técnica. Dentro de esas personas, Olga, no sé si ya estuvo, si la tienes en mente,
Olga, sí, la Y, tengo en mente, sí, sí. y ella me gusta cómo aporta esa visión un poco más del camino. Sí, sí, El lado oscuro, por ejemplo, que hablaba y todo, es un tema muy interesante, sí, muy, muy interesante. la verdad. Y alguien también quizás que esté recorriendo un camino así. Bueno, mi señora también es una persona interesante, ¿eh? Mi esposa es médico de profesión. En el mundo médico hay unos temas con el dinero que son terribles, de ego, de gastar mucho, de presión social también. Claro. Y ella, claro, como hemos compartido este camino juntos de la inversión, tiene una mentalidad mucho más abierta y de cuidar también la salud en este proceso, porque un detalle que yo me he dado cuenta de muchos inversores es que no están cuidando su salud y no sacamos nada en tener una IF a los 20 años más si el cuerpo, por ejemplo, no nos va a acompañar. ¿Ya? Sí, tienes Bárbara razón. Contreras, si tú es un tema que te interesa, te gusta, yo te hago el puente ahí, porque ella también tiene formación en coaching, se especializó en el ejercicio y también tiene una historia bien profunda a raíz de una enfermedad, entonces puede ser una experiencia bien interesante. Pues si ella está de acuerdo, yo súper contenta de invitarla y de traer a gente al canal, porque a mí la novedad Mm, me gusta mucho. Así ya, que estupendo. dile, claro, dile que venga, está invitadísima. Perfecto. Ahí pronto estará aquí conversando contigo. Genial. Pues Mm, muchísimas gracias, Víctor, por acompañarme en esta charla. Ha sido un placer. Y si os ha igualmente. gustado esta entrevista, suscribiros al canal, así me ayudas a que más gente encuentre mi contenido en YouTube. Dadle a like, campanita y escribid un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.